La pregunta queda entonces abierta si perteneces a Jesús. Y si perteneces a Jesús, también a su iglesia. Así que no hay tal cosa como una persona que ande suelta por ahí, llanero solitario, ¿no? Dios hace habitar en familia a los desamparados, dice su palabra. Y vamos a reflexionar en esta mañana en el salmo que se nos proyectó y que leímos en la oración temprana. Es el Salmo 27 que encabeza esta reflexión en esta mañana sobre el tema enfrentando las batallas de la vida y venciendo el temor. Ese es el tema que nos convoca. Cuando era adolescente, este autor de este salmo que nosotros vamos a leer estaba acostumbrado, defendiendo las ovejas de su padre, a confrontar con animales y bestias realmente impresionantes, bestias salvajes. Incluso dice la Biblia que este joven pastor de ovejas enfrentó a un gigante llamado Goliat. Y a raíz de derrotar a Goliat, se iniciaron en él una seguidilla de problemas tumultuosos. Siempre yo digo que el día más difícil para el cristiano es el día después de la victoria. Cuando tengas victoria, ten cuidado porque es el día más propenso a que el enemigo pueda atacarte. Hubo una crisis en el rey de Israel, en aquel rey prometido, ungido por el profeta Samuel. Luego de aquella épica batalla que representaba Israel y Filistea, él tumbó a ese gigante, pero luego el paso del tiempo enfrentó a David a otros tipos de gigantes, a otros tipos de situaciones, a otras batallas que lo enfrentaron en su intimidad y que le dieron a entender claramente de que el temor es uno de los grandes oponentes de los cristianos. El temor es una sombra negra que nos envuelve y busca aprisionar nuestro corazón. Cada persona ha experimentado el temor en algún momento de su vida. El temor al rechazo, el temor al abandono, el temor a no ser aceptado, el temor a ser mal interpretado, el miedo a la inseguridad. ¿Cuánta gente tiene miedo a la enfermedad? Tiene miedo, tiembla como una hoja cuando se enferma. Y el miedo final que somete a la humanidad es el temor a la muerte. Uno puede decir durante toda su vida, yo no le tengo temor a la muerte, pero cuando está en el lecho del dolor, ayer estábamos visitando a una persona que está a punto de partir con mi esposa. Y en ese momento uno se da cuenta que sin Dios uno es frágil como una hoja y realmente es un temor ciertamente valedero. Así que seguramente que vos estás acá y tenés temor a que algo va a suceder, temés a lo que mañana tenés que enfrentar, a una persona, a una situación, a un patrón difícil. David se tuvo que bancar durante muchos años tener a un rey tirano llamado Saúl y tuvo que enfrentar ese miedo interno, miedo a ser abandonado por tu esposa, abandonado por tu esposo, el miedo a que se te vayan tus hijos, el miedo al diagnóstico de mañana, a que no resulte el negocio que estás abriendo, a que suban los precios, a que se te descoloque la vida, a que sientes algo, a que algo va a salir mal, palpitaciones, una perturbación mental. Eso es temor. Y el temor en la palabra hebrea yaré significa literalmente una anticipación emocional o intelectual a ser dañado. Algunos de los resultados del temor tienen que ver con la ansiedad o con el estrés. Para definirlas inversamente, nosotros tendríamos que preguntarnos entonces qué es el estrés y la ansiedad. Como resultado del temor, tendríamos que definirlas básicamente así. El estrés y la ansiedad son el resultado del temor. Ahora, todo el problema del temor se hace todavía mucho más gigante cuando la persona se encuentra en soledad. Cuando estás temiendo algo, pero tenés a alguien de dónde agarrarte, es como más fácil llevar adelante la vida. Pero cuando tenés temor y estás sola o estás solo, ahí el problema se hace mucho mayor. Y sabés que cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, encontramos en los salmos esta gran honestidad. Los salmos abren una ventana al corazón del hombre
y de la mujer, porque no hablan teóricamente, sino que abren sus cofres para mostrarnos lo frágiles, lo vulnerable y lo necesitados de Dios que somos. Los salmos tienen esta cualidad de ser honestos. Dios no habla a través de su palabra para mostrarse como un Dios tirano y distante, alejado en su gloria. Dios está implicado con lo que nos pasa en el corazón, con aquel que teme, ¿no? Y David es honesto cuando habla de sí mismo en el Salmo 27. Y ahí quiero que pongamos el punto, porque ese va a ser la base de nuestra reflexión en esta mañana. David no habla más de sí, de lo que realmente es. Y vamos a ver allí que este gran rey que conquistó un gigante, que hizo avanzar a un reino, se encontró en ciertas oportunidades enfrentando al temor. Así que él no oculta ninguna de sus debilidades y esto es lo que realmente llama poderosamente nuestra atención. Así que seguramente has enfrentado el temor en tu vida o estás ahora enfrentando a ese gigante dentro de tu corazón. Bueno, vamos a ver un principio sobre cómo enfrentar la vida, las batallas de la vida, venciendo el temor. Y vamos a enfocar nuevamente nuestra atención en el Salmo 27. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en tu tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Nosotros básicamente podríamos dividir a este salmo en tres secciones. La primera, que va desde el 27, versículos 1 al 6, la confianza y la seguridad, la declaración de David. En segundo lugar, el clamor en oración en medio del conflicto y la agonía, desde el versículo 7 al 12. Y la conclusión que toma el rey David, versículos 13 y 14, su determinación final. Lo cierto es que cuando pasan cosas en nuestra vida, las cosas hay que enfrentarlas. Las cosas no pueden quedar como están. Cuando el temor nos enfrenta, nos desequilibra. Las cosas no pueden quedar así como estás sintiéndote ahora. Tienes que tomar una determinación. La gran pregunta que te hago y que me hice a mí mismo es: ¿cómo yo estoy enfrentando los problemas de la vida? Y este salmo nos encuentra
a nosotros posiblemente ante este desbalance psicológico, espiritual o físico que nos hace temblar, nos hace recordar qué frágiles somos y nos da la respuesta bíblica a cómo lidiar con las batallas de la vida. Así que los políticos, los filósofos y las propuestas de este mundo son los que prometen, ¿qué cosa? En los tiempos de elección, mágicamente, los problemas desaparecerán. Todos ellos se nutren de una mentira. Ellos prometen que van a pulverizar el desempleo, ellos prometen que van a corregir el tema de la educación, ellos prometen una mejor calidad de vida y el mundo, mientras tanto, irónicamente, se viene desplomando. Ahora, nosotros vemos a optimistas e idealistas peligrosos que promueven un mundo fantasioso de que el mundo se va a arreglar sin la intervención de Dios. Ahora encuentro una maravilla tremenda. Este libro dice la verdad. La suma de este libro es verdad. La Biblia es honesta porque Dios es honesto. Dios es verdadero, Dios es veraz. Todo hombre sea mentiroso. Dios promete que los problemas no van a desaparecer, pero sí promete una salida a enfrentar estas dificultades diarias. Ahora, honestamente, la pregunta, ¿cómo la resolverías? ¿Cómo enfrentás vos los problemas de la vida? Pensá ahí. Y yo voy a resumir el mensaje de este salmo en esta frase, que es el principio que quisiera transmitirte en esta mañana en el nombre del Señor. Cuando nosotros lidiamos con los problemas, sabemos todos, inmersos en una batalla, en una guerra sin cuartel. Los pensamientos son abrumados a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, cuando te levantas, a la noche, cuando te acuestas y no sabes cómo vas a enfrentar el día de mañana con las boletas que pagar, con el consultorio que ir a consultar, etcétera, etcétera. Los problemas de los hijos. Ahora, para que una batalla sea ganada, fundamentalmente nosotros lo que tenemos que tener es una estrategia. Fundamental. No se puede ir a una batalla sin una estrategia. ¿Cuál es la estrategia aquí? Acá, para que la batalla de la vida tenga victoria, Dios presenta una estrategia, solamente una. Y la estrategia espiritual para enfrentar los problemas de la vida tiene que ver con empezar siempre a enfrentar los problemas con Dios. ¿Qué hacemos nosotros naturalmente? Enfrentamos los problemas. Entonces, ¿cuál es el recurso bíblico? Empieza siempre con Dios y siempre en el cielo. Es la primera porción del Salmo. En los primeros versículos, él se concentra, David, en medio de sus temores. No se sabe bien si él escribe este Salmo mientras está pasando una de sus situaciones críticas o lo está haciendo como una reflexión luego de que esa situación fue superada ya. Sea una forma o la otra, él está dándonos aquí una pauta fundamental. ¿Cómo vas a enfrentar los problemas de la vida? Primero, con el corazón en el cielo. Si yo enfrento los problemas de la vida con los pies en la tierra, voy a cometer un error. Me voy a meter en problemas. Y este es el principio. Empieza siempre con Dios, siempre con tu corazón en el cielo. Número 2, baja a la tierra para enfrentar el problema y las luchas de la vida tal como se encuentran a la luz de lo que has visto y escuchado en el Dios del cielo. Es decir, en la primera porción yo tengo a David con su corazón allá arriba. Pero en la segunda vemos cómo su balance emocional es desequilibrado y él teme realmente lo que está pasando. Él tiene que enfrentarse a la realidad. Así que empieza con Dios, no con tu problema. Nunca empiece a querer solucionar los problemas de la vida luchando con hombres ni con argumentos de la tierra. ¿Cuál es la palabra clave aquí en este primer pasaje? Es la palabra confianza. Él está enfrentando uno de los problemas, de los momentos más difíciles de su vida. Sin embargo, no vemos en David, al comienzo de este salmo, ni encogimientos, ni titubeos, ni tambaleadas, ni miedos. No hay temblores en él. Él presenta a enemigos, y estos enemigos, con la palabra que se traduce aquí, podríamos tener que traducir este texto como enemigos vigilantes, y esto transmite exactamente la idea.
Los enemigos están al acecho, los enemigos no tienen agenda, los enemigos intentan marcar tu agenda cronológica, tu agenda emocional, tu agenda espiritual, están a toda hora, a todo espacio, a donde quiera que vayas, ellos están allí alrededor tuyo y Él los reconoce. Pero antes se enfoca en el Señor. ¿Cuál es la raíz de la confianza del rey David? Ciertamente no confía en sí mismo. Él está abriendo su corazón acá, está reconociendo su vulnerabilidad. No es su jactancia. Él no tiene recursos en sí mismo para enfrentarse a los problemas. Y es como dijo un hermano, confiarse en sí mismo es un fracaso y resignarse ante los problemas también. Decía un pastor que ya está con el Señor, Martin Lloyd-Jones, si crees que eres completamente competente para enfrentarte a la vida y enfrentarte a todo lo que se te presente, eres el necio más ignorante. ¿Dónde está la confianza de David? ¿No está en sí mismo? Él no confía en las circunstancias. Él está confiando en el Señor. Empieza con Dios. Y él va a hablar de lo que es Dios para él y de lo que Dios hace a favor de él, que son la base fundamental para la resolución de los conflictos. En primer lugar, mira lo que dice el versículo 1. Dios es, ¿qué cosa? Mi luz. No es una emisión de una opinión de que Dios es una luz. Ni siquiera Dios dice en el texto que es luz, como en otras partes de la Escritura se afirma. Dios es luz. Lo que está haciendo David es reconocer de que esa luz de Dios es suya, es propia. Dios es luz. Y el hombre ha estado buscando luz para solucionar sus problemas, para encontrar una vía de escape, para encontrar una solución, pero el mundo completo está en tinieblas, sumido en el pecado. Dios es mi luz, dice allí. Y esta palabra nos habla de la salvación, está vinculada exclusivamente, directamente con la segunda definición de Dios que da David. Dice, Jehová es mi luz, pero también Él es mi salvación. Es decir, que Él provee guía, Él provee la redención y el rescate. Un detalle, cuando nosotros hablamos de la luz, hablamos de que Dios es luz y que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Yo no puedo pretender una vida sin consecuencias de mi mal proceder si me ando tuteando con las cosas de la tiniebla. Y a esto, ponele el nombre que quieras. Una situación de mantener contacto que Dios no aprueba en relaciones ilícitas en todo tipo, lo que se llama yugo desigual. No tiene comunión la luz con las tinieblas. No te busques problemas. Porque una de las grandes evasivas nuestras es que nos metemos en problemas por nuestra propia irresponsabilidad y después le decimos, espiritualizamos la situación. ¿Será que Dios está probándome? No. Dios no te está probando. Lo que está pasando es que estás sufriendo las consecuencias de tu mal proceder, porque Dios lo había dicho antes. ¿Sí? Entonces, digo esto para aquellos que se están poniendo de novio o que ya se pusieron. Si te pusiste novio con una persona que no es de Cristo, te estás buscando consecuencias graves. Corta con eso. No es de Dios. En los asuntos de los negocios, en los asuntos éticos, hago esto, cierro un paréntesis nada más. Dios es luz. Y esto habla de la comunión del pueblo de Dios con Él. Si piensas por un momento en lo que le pasó en las plagas a la nación de Egipto, hay una de ellas que era la plaga de las tinieblas. Y cuando lees allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 10, versículos 22 y 23, te das cuenta de que mientras hubo una densa tiniebla en toda la nación de Egipto, a lo largo y a lo ancho de la nación, había, ¿qué cosa? En las habitaciones de los hebreos. Luz. Las tinieblas se podían palpar en Egipto, pero en la habitación del pueblo de Dios había, ¿qué cosa? Luz. Jehová es mi luz y mi salvación.
Pero también dice la Biblia que Él es nuestra fortaleza. Y aquí tenemos dos ideas básicas para hablar sobre esto. Nuestra fortaleza implica que hay un límite, que Dios, cuando yo me amparo bajo ese límite, no hay nada que me pueda llegar a mí a tocar, que me pueda dañar. Y la idea de la fortaleza era también, más allá de un límite que circunscribía algo que protegía, era la idea de la torre en altura, donde un vigía se ponía y miraba cuando los enemigos podían venir. Era un lugar alto, un lugar seguro, un lugar de previsión espiritual. El salmista también dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Y contrario al pensamiento occidental, el pensamiento hebreo lo pone en esta manera. Yo, por ejemplo, como una persona o un ser occidental, pienso que en las alturas hay ¿qué cosa? Inseguridad. Hay muchas personas que tienen miedo, fobia a volar en un avión. Le tienen miedo y es el medio de transporte más seguro del mundo. Ayer veía cómo se estaba ensamblando un nuevo Boeing. Tremendo avión. Ahora, el pensamiento oriental es inverso. Los hebreos puntualmente tenían el concepto de que la seguridad propiamente está en las alturas y no en la bajeza. Por eso dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda de Israel. El sol no te fatigará de día, ni la luna te fatigará de noche. Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Amén. La seguridad de un hebreo estaba en las alturas. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde va a venir mi socorro? Es distinto a como yo pienso. La fortaleza de David estaba en las alturas del Dios que es trascendente, inalcanzable, inaccesible. Allí él ponía su confianza. Torre fuerte, decía el libro de Proverbios, es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Así que David no teme porque Dios es luz, guía, es salvación, es rescate, es fortaleza y seguridad. Pero Dios, además de lo que es en sí mismo, Él no es lo que es sin hacer algo que sea coherente a su carácter. Y David va a definir luego por qué también confía en este Dios, además de lo que Él es. Y confiará David en lo que Él es, pero también en lo que Él hace. ¿Qué hace Dios? En primer lugar, entre otras cosas, Dios se preocupa por nosotros. Y quiere una relación con nosotros en medio de las guerras que enfrentamos. Dice el versículo 8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Así que, aunque Él es tan grande y alto, se preocupa por nosotros y nos invita a acudir a Él en medio de los problemas. Ahí mismo en el libro de Salmo, en el capítulo 55 y el versículo 22, dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. El mismo Salmo creo que dice allí el versículo 2, en el 56, perdón, en el día que temo yo en ti, confío. ¿Por qué? Porque Dios se preocupa por nosotros. Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Entonces, Dios se preocupa por nosotros. Dios también inspira la oración. No es solamente un oyente. No es que nos vea a nosotros gritar y clamar y patalear ante los problemas de la vida. Él nos invita a ir a Él en oración. Él quiere tener una comunión con nosotros. Buscad mi rostro indica la presencia personal del Dios de los cielos. Y buscar su rostro es la característica de aquellos que buscan la comunión con Dios, que buscan la luz de Dios, porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Así que buscar el rostro de Dios y contemplar la hermosura
es un secreto para recuperar la confianza en tiempos de crisis. Cuando nos vaya mal, Dios nos invita a clamar a Él, a buscar a Él. No solamente eso, sino que también Dios levanta al caído. Y hay una imagen muy profunda en el versículo 10, tremenda. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Y tiene la imagen esta, la de un niño que no solamente ha sido abandonado, sino la imagen de un ser que ha sido tirado al piso, con un rechazo y un desprecio activo realmente tremendo. Dios levanta al que ha caído, al indefenso, al inocente como el niño que ha sido tirado allí abajo. Dios lo recoge. Dios puede levantarnos aunque hayamos nosotros caído. Cuando tambaleamos, tropezamos, Él está para recuperarnos. Y lo hace como ningún otro puede hacerlo. Por eso pone la imagen del padre y de la madre. Y aunque tu padre y tu madre te hayan despreciado y te hayan tirado y te hayan abandonado, Dios te va a levantar de esa situación como nadie más puede hacerlo, porque Él siempre está dispuesto a inclinarse ante nuestra debilidad para levantarnos y establecer nuestros pasos. Dios siempre está interesado por nosotros, pero no solamente en nosotros, sino cuidarnos, cuidarte. Y esencialmente esto pasa por la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. ¿Por qué Dios es lo que es? ¿Por qué dice aquí David, Jehová es mi luz, mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida? ¿Por qué Dios es y no fue? Y siempre será, porque Dios no cambia. Y aún el amor más profundo e inalterable que sobre la tierra pueda haber, como el amor de un papá o incluso de una mamá que engendró, que tuvo en su vientre a su bebé, lo pudo dar a luz. Aún esa referencia cae y se quiebra. El amor de un padre y una madre son maravillosos, pero hay una gran verdad. Siempre, en algún momento de la vida, te van a fallar. Por eso también hay muchas personas que tienen temor de enfrentar la vida, porque fueron defraudados por sus padres, por su padre o por su madre. Padres duales, que mostraban una cosa y vivían otra. Y esta es una de las tragedias de la vida, ¿no es cierto? ¿Cuánto dolor hay en niños o en niñas que han sido vapuleados, hundidos por palabras que lo han marcado, por sus padres? Y posiblemente te hayan dicho, bueno, vos sos una porquería, vos sos un vago, no servís para nada, sos un inútil, te tuvimos de apuro, nunca tuviste planificado para venir al mundo, viniste porque no nos quedó otra. ¿Sabes cómo marcan esas palabras? Las palabras de los padres y su asombroso poder marcan a una niña para siempre. Marcan a un niño para siempre. El amor de ellos puede caer. Pero hay un punto donde el amor humano, en el hipotético caso de que nunca fracase, no puede llegar. Aunque el amor de tus padres nunca haya fallado, aunque nunca te haya faltado, el amor del padre y de una madre no puede llegar hasta un punto donde Dios solamente puede llegar. Y esta es la gran verdad de este texto. Dios puede, porque hay agonías que el alma sufre cuando enfrenta el temor, que no hay recursos humanos, tecnológicos y económicos que puedan vencer a ese gigante que a lo mejor está en tu corazón. Se llama temor. Ahora, Dios no cambia. Dios puede porque no cambia.
Y cuando toda una humanidad ha fallado, cuando Dios parece lejano, Él sigue estando, Él no falla. La seguridad es total. Si el mundo falla, Dios va a estar allí para recogernos de donde hemos sido tirados, expuestos, huérfanos. Y Dios te levantará porque Él no cambia. Entonces, para enfrentar la lucha de la vida, yo no tengo que empezar por los problemas. ¿Entiende la lección? Es maravilloso. ¿Con quién tengo que empezar? Con Dios, enfocándome en lo que Él es y enfocándome en lo que Él hace. Y así como un avión supersónico, quiero terminar esta meditación. Y voy a pasar a donde creo que el texto bíblico expone su tema. Y curiosamente creo que eso está en el final del Salmo. El Salmo se abre con empezar con Dios para enfrentar a los problemas. No te enfrentes a los hombres ni a las circunstancias. Empezá con Él. Pero también termina con Él. Si ves, en esta traducción la primera palabra que aparece aquí es el Señor o Jehová. Y la última palabra con la cual David cierra este salmo, ¿cuál es? El Señor o Jehová. El punto aquí está en esperar a Dios. Enfrentar los problemas empezando con Dios, pero ahora viene lo más difícil, que es esperar a Dios obrar. Dice el último versículo, anteúltimo, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¿Sí? Espera a Jehová. Qué simple, ¿no? Qué difícil. El pastor David dice, la verdad es que simplemente no me gusta esperar. Lo cito a él porque a mí yo no tengo nada que ver con esto. La verdad es que simplemente no me gusta esperar, dice él. Imagino que tú eres igual, aunque espero que seas un mejor ejemplo que yo. Pero debo decirte que pocas cosas me resultan más difíciles que tener que esperar a Dios. Y sabe que estas palabras son mías también. Una de mis luchas es cuando voy en el auto y se me prende el semáforo amarillo. ¿Qué hacemos? Y vas apurado. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que frenar o acelerar? Cuando se te pone la luz amarilla del semáforo, ¿qué haces? ¿Acelerás o esperás? ¿Acelerás vos? ¿A quién le gusta que se le prendan los semáforos amarillos? A mí no. Y la verdad es que yo lucho con eso. Porque quiero pasar en verde siempre. Y me molesta cuando dice en algún cartel, onda verde, 50 kilómetros por hora, y yo le meto 50 kilómetros por hora y se me pone un camión adelante y no puedo pasar en verde. Entonces capaz que no sea esa tu lucha. Ahora, un autor desafió este pensamiento mío cuando escribió lo siguiente. ¿Cuánto tiempo esperamos? No es tan importante como lo que hacemos mientras esperamos. Dame algo que hacer mientras espere. Y la espera se volverá más soportable. El Salmo 27 empieza con Dios y termina con Dios. El tema de este salmo está en realidad aquí. Espera en Él. Espéralo a Él. Sé fuerte y deja que tu corazón
sea colapsado por esta confianza. Ahora, esta palabra espera al Señor tiene una connotación muy especial. Significa confiar en Dios en manera activa. También implica vivir en integridad. En lugar de transigir con la verdad divina para contrarrestar nuestras pruebas, deberíamos ejercer paciencia. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios, Señor, dame la paciencia, pero dámela ya? Así que espera al Señor, dice el Salmo. Y cuando dice esto, también está diciendo, pero no te quedes ahí sentado. Es una espera confiada, pero activa. Así que nos da David cosas buenas que hacer mientras esperamos. Así que, para enfrentar los problemas de la vida, acordate de esto. Alma mía, porque me estoy hablando a mí. Nunca empieces por los hombres ni por los problemas. Empieza a enfrentar las luchas de la vida con lo que es Dios, con lo que hace Él. Número 2, espera a que Él obre. David nos da estas cosas buenas, las menciono nada más. Número 1, versículo 3, confía. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Número 2, contemple al Señor. Versículos 4 y 5. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. No es solamente contemplar al Señor y su hermosura en adoración, sino para inquirir, para indagar, es para meterse un paso más profundo, que es la visión que el Señor nos ha dado a partir de este año para todo el año. Ir más profundo, es conocer más a Dios. Señor, yo te quiero contemplar, pero yo quiero ir más profundo con vos. Número 3, antes de al número 3, digo una breve cosa. En medio de sus luchas, lo que hace David es tomar una determinación. Y la determinación de David ha sido un ejemplo para nosotros. Cuando se cernía un ejército alrededor de él, él dijo, yo voy a ir a la casa del Señor. Contrario a lo que hacemos muchos de nosotros. Cuando nos sentimos mal, lo primero que hacemos es, muchas veces, soltar las cosas de Dios. Soltar el congregarnos. Mire qué importante congregarse en medio de la crisis. Para que yo esté allí, para que yo habite ahí, en la casa del Señor. Y cuando uno habita ahí, está habituado a habitar, las cosas cambian, toman una dimensión distinta. Número 3, cante al Señor. Verso 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Ponga alabanza, alabe a Dios. Alabe a Dios en medio de la guerra. Cante al Señor. Clame también a Él. Entre los versículos 7 al 10 encontramos esto. Es un clamor. Ten misericordia de mí y respóndeme. Señor, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y también camine en fe. Y es lo que dice el versículo 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Versículo 11. Enséñame, oh Jehová, ¿qué cosa? Tu camino. Y guíame por senda de rectitud. Es caminar mientras espero en un camino que Dios traza en su palabra. Es un camino de integridad. Es un camino de bien.
Y me hice esta pregunta. ¿Estoy dispuesto a sentarme hoy en el aula que Dios me asignó? Cuando yo le pido al Señor, Señor, enséñame tu camino, ¿estoy dispuesto a sentarme ahí para que Él me enseñe? Recuerde dos cosas. La fe nace con luz de Dios, pero la fe se desarrolla en las tinieblas. Cuando vengan enemigos a tu mente, alrededor de tu familia, en tu trabajo, en tus estudios, cuando no tengas nadie más a tu alrededor, hay un poderoso que habita en el corazón de aquel que cree. No tenga temor, no tenga miedo. La fe nace en la luz de Dios, pero la fe se desarrolla en las tinieblas. Cuando no puedes ver nada ni nadie más, puedes abandonarte en los brazos de aquel que te va a recoger. Y nunca dudes en la oscuridad lo que Dios te dijo en la luz. Por eso este es el momento para captar esta enseñanza y decir, Señor, yo necesito en este momento donde no veo nada claro alrededor de mí, solamente escucho personas que hablan, escucho un ejército en contra mío, se ha levantado guerra en contra mí, me están acusando, Señor, me han abandonado, me siento con miedo y me siento solo. Señor, recuérdame quién eres, quiero mirarte, quiero estar contigo. No te olvides de esto. La fe se desarrolla entre vos y el Señor. Esta es la palabra que el Señor puso para nosotros. ¿Cómo enfrentas las batallas de la vida? Es hora de cortar con los problemas y empezar por este Dios que es luz, es salvación, es fortaleza. Él te va a levantar, Él te va a cobijar, Él te va a proteger, Él te va a sanar, Él te va a guiar. No tengas temor de transigir con la verdad en un mundo de tinieblas.